Qué lento pasa. Seguimos en Noticias 3.0 conversando con Víctor Mastrangelo. Habíamos hablado un poco de la historia del Partido Blanco y del Partido Colorado en el Uruguay. ¿Cómo es la historia del Frente? Bueno, el Frente irrumpe en las elecciones del año 71. Siempre la izquierda había intentado lograr frentes, pero nunca habían tenido demasiado éxito. En el año 71 logran conformar un frente bastante amplio, porque va desde la democracia cristiana, sí, señor, que en Uruguay tenía posiciones progresistas, estaba representado en ese momento por Juan Pablo Terra, un tipo muy interesante, claro, hasta la... ¿Algo del viejo Terra? Seguramente eran familiares, familiares, pero no era descendiente directo. No era descendiente directo. Hasta el movimiento 26 de marzo, que de alguna manera era el brazo político de lo que en ese momento era el MLN, los Tupamaros. Los Tupamaros. Hacen una elección aceptable, rondan el 20% en esa primera elección de 1971, elección que se resuelve con un fraude en el que el perjudicado es Wilson Ferreira Aldunate. Es Wilson Ferreira Aldunate. Que tenía un programa realmente transformador, ¿no? Claro. Un programa que se llamaba Nuestro Compromiso con Usted, que hoy sigue siendo citado por todos los sectores políticos, particularmente más por el Frente Amplio que lamentablemente por el Partido Nacional, Blanco, claro, que planteaba en ese momento la nacionalización de la banca, del comercio exterior, una reforma agraria. Wilson fue asesor de, en Perú, de Velasco Alvarado en la reforma agraria que lleva adelante Velasco Alvarado allá. Sí, señor. Y bueno, a partir de ahí el Frente, bueno, después viene el golpe de Estado, obviamente no hay actividad política. En el año 84 el Frente vuelve a salir tercero, pero mejorando su performance. Y finalmente se veía que era cuestión de tiempo que finalmente terminara ganando una elección. Claro. Primero logran ganar la capital, logran ganar en Montevideo, y finalmente Tabaré Vázquez se hace de la presidencia de la Nación. No pidas muchas fechas en la década del 90. No, pero en la década del 90. 2000, 90 y... gana Jorge Valle en el 94. Sí, porque en la época de Menem, el presidente era la calle, así que viene después. Eso habrá después sido ya viene entrado... Jorge Valle. Exacto. Y después viene Tabaré Vázquez. Exactamente. Estamos hablando de... Jorge Valle viene en la época de Duhalde. De aquel episodio aquel famoso episodio de que los argentinos chorros del primero hasta el último, dijo Jorge Valle. Los problemas de la Argentina son problemas de la Argentina con las características de la Argentina. Todos ladrones del primero al último. Un diplomata. No sé cómo no fue canciller. Y que después vino, vino a llorar. Vino a llorar y lloró. Lloró públicamente. Lloró públicamente con Duarte. Extraordinario. No, eso fue genial. Genial. Bien, y entonces ganan las elecciones y la verdad que han seguido ganando desde aquellos años. Sí, siguieron ganando. Con sus líneas internas, con sus líneas tendencias. Internas, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica. Y la verdad que si tenemos que ser... Acá está Mujica, ahí está Mujica y Tabaré Vázquez. No han existido enormes cambios en lo que se refiere a las políticas económicas que venían sosteniendo los partidos tradicionales, por llamarlos de alguna manera, ¿no? No hay una matriz económica que haya cambiado. No se le cobra, digamos, no ha habido cambios en la matriz de la distribución del ingreso. Tampoco de la distribución. Tampoco de la distribución, la verdad es que tampoco de la distribución. Sí se trata de enmendar un poco en base a desarrollo de políticas sociales con planes sociales, claro, como el MIDES, con tipo de políticas asistenciales, claro, más que cambios profundos, claro, en la estructura productiva del o sea, país, ¿no? el Uruguay no es más industrial con el Frente que lo que era con el Partido Colorado o el Partido Blanco. No, reconozcamos una dificultad real que tiene el Uruguay, que es la carencia de mercado interno. Obviamente. Uruguay no tiene mercado interno. Son 3 millones de personas, donde los consumidores reales, con suerte, son 1 millón. Claro. Y por lo tanto es imposible pensar en una industria planificada hacia el mercado interno, porque no hay posibilidades de sostenerla con viabilidad. Con viabilidad. Ya lo decíamos, yo me acuerdo que eran tema de conversación en la década del 70, y creo que eso no ha cambiado. ¿Cuánta es la cantidad de uruguayos que no viven en el Uruguay? Y
No hay un censo, un número cierto, pero se estima que puede rondar el millón. El millón de uruguayos. El millón de uruguayos que viven en el exterior. Que viven. Y el exterior no es solamente la Argentina, No. sino, por ejemplo, Australia. Australia. En Australia hay una colonia muy importante de uruguayos. Importante. Muy importante de uruguayos. En España, por supuesto, hay una colonia muy Vos sabés importante que yo de te voy a uruguayos. contar una historia, le voy a contar una historia a los televidentes. Yo estuve exiliado en Suecia y allá conocí a un legendario murguero uruguayo, Pepe Veneno. Sí. Pepe Alanís, conocido como Pepe Veneno. Aracalacana. Es de Aracalacana. Era un No, perdón, de la Soberana. De la Soberana, De la claro Soberana. que sí, de la Soberana. De la Soberana. Aracalacana era Y era Catusa. es decir, su profesión era murguero. Sí, sí. Y por supuesto cayó a Suecia, cayó a Estocolmo, y rápidamente los uruguayos se organizaron alrededor de él y se armó una murga, obviamente, porque si no el hombre no podía vivir. Pepe Veneno, personaje singular. ¿Y vos sabés que terminó contratado en Australia para organizar murgas en Australia? Es brillante, no sabía. Viajaba todos los años desde Estocolmo a Australia a asesorar y organizar 2 o 3 murgas en Australia. Extraordinario. Es extraordinario, es extraordinario. Sí, Pepe es un tipo Pepe, emblemático, un hombre. La murga La Soberana fue una de las primeras murgas que prohibió la dictadura. Exactamente. Hombre del Partido Comunista. Claro, Un eran del Partido Comunista. Comunista. Una murga. El Partido Comunista era una maquinaria en Uruguay. Muy fuerte. Impresionante. Muy fuerte. Impresionante. Sí, sí. Impresionante. ¿Cómo se llamaba su histórico? Rodney Arismendi. Uno de los teóricos más importantes del marxismo-leninismo en Latinoamérica. Claro. Que directamente dan el golpe de Estado y la Unión Soviética dijo, este es mío, ya no lo tocan, y no lo nadie tocan y lo se tocó lo y se lo llevó. llevaron. Sí, Estuvo totalmente. durante todo su exilio en Moscú. Che, vamos a aprovechar los últimos minutos del programa para hablar de otro uruguayo que para vos y para mí es entrañable, que es Alberto Metol Ferré. El Tucho. El Tucho. A ver, ¿qué ha significado o qué significa para vos el Tucho Metol Ferré? Que les cuento también a los televidentes que no lo conocieron, como tantísima gente que no lo conoció. Era el tartamudo más elocuente del mundo. Sí, absolutamente. ¿No? Absolutamente. Las clases del Tucho Metol en la universidad tenían espectadores, o sea, gente que iba a escucharlo, que no era estudiante, que iban a escuchar sus clases. Sí, Metol representa, junto con otro grupo de pensadores uruguayos muy interesante, una corriente nacional de pensamiento difícil, porque en Uruguay es muy difícil de defender un pensamiento nacional. Si lo teníamos que definir para que se lo entienda en términos argentinos, el Uruguay es muy gorila. Claro, es muy gorila. Claro. Y por lo tanto, tratar de hacer raigambre en un pensamiento nacional cuesta. Le costó es medio como un país como si fuera la ciudad de Buenos Aires. Una cosa así, tal cual. Es muy parecido hasta la forma de ser, la forma de pensar, la forma de conducirse y la forma de ver la política es muy parecida a la del porteño. A la del porteño. Tucho junto con Vivian Trías, junto con Carlos Real de Azúa, junto con otra serie, representaban de alguna manera eso que para el Uruguay era un pensamiento absolutamente disruptivo. Claro. Pero, la idea de la nación, ¿no? Y la idea de la idea de la integración, la idea del... Uruguay es un país que siempre ha vivido pensando en Europa. De hecho, toda su matriz productiva está pensada originariamente para servir a Inglaterra. En definitiva, la madre patria de Uruguay es Inglaterra y no España, dejémonos de joder. Inglaterra inventa al Uruguay para que Brasil no tenga salida al Río de la Plata y para que el Río de la Plata, con su consecuente vías de navegación hasta el río, no fuera un río interior. Exactamente. O sea, fueran aguas internacionales. De hecho, una cuestión increíble, como no se ponían de acuerdo en 1828 en esa misión hasta dónde llegaba el Uruguay, si hasta 3 cuadras del río Uruguay del río de la Plata o hasta Bahía, como no se ponían de acuerdo, dijeron, eso no importa, y el Uruguay nace en la vida independiente sin límites. Claro. O sea, el único límite que estaba claro era el río de la Plata. Exactamente. Bueno, Metol es uno de los tipos, esa historia que estaba oculta para los uruguayos, que la desconocían absolutamente, como también en buena parte está oculta para los argentinos,
Metol es uno de los tipos que convierte eso en pensamiento y en acción política, planteando la necesidad de la unión latinoamericana, de la nación latinoamericana, claro, más allá de una unidad almacenera como puede llegar a ser el Mercosur. Es decir, bueno, juntamos todos los almacenes y armamos un supermercado. Había otra cosa mucho más profunda en el planteo de Metol. Porque además agrega, creo yo, en esa visión de integración latinoamericana, le agrega un papel al Uruguay. Claro. Ese papel que define en su libro El Uruguay como problema, que es el de ser articulador entre los dos grandes países de la región, Brasil y Argentina. Es decir, a ese país chiquitito que pareciera no tiene nada que hacer en ese contexto, Metol Ferré le da un papel. Un papel, exactamente. ¿No es cierto? Y lo interesante de Metol, digámoslo para terminar, es la influencia que su pensamiento y sus ideas han tenido sobre Francisco, sobre Jorge Bergoglio. Sobre el Papa. Sobre el Papa, ¿no? Y te diría sobre el Papa, y no solamente sobre el Papa, en los últimos años también sobre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También sobre la presidenta Fernández de Kirchner. También. Exactamente. Este libro, Albert Metal y Alberto Metol Ferré, El Papa y el Filósofo, habla justamente, se llama El Papa y el Filósofo, esta es la versión italiana, habla justamente sobre la influencia y el pensamiento de Metol Ferré que ha influido sobre todo en la idea de la integración latinoamericana en Francisco. En Francisco, sí. Es curioso esto, cómo el Uruguay, un país eminentemente laico, el más laico de toda América Latina. Sí, no, hay cosas... Es el único país donde un católico como Metol Ferré llama a la Semana Santa Semana de Turismo. Semana de Turismo. Y el Día de la Virgen es el Día de las Playas. y eso te lo dice todo el mundo. Todo el mundo. Vaya o no vaya a la iglesia. No importa, es así, tal cual. Che, Víctor, hemos llegado al final del programa. Bueno, por lo menos al final de la entrevista. Tenemos un bloque más de noticias. Yo te agradezco mucho tu visita. Te agradezco a vos la invitación y por supuesto cuando quieras, ¿Cómo no? Acá o nos encontramos allá en Del Plata o en la FM. Un gusto, querido. No se vaya de Noticias 3.0, ya seguimos.